Saludos amigos, bienvenidos al Seminario Panamericano de Estudios Teológicos. Soy Ronald Chauca y les saludo desde Sao Paulo, Brasil. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre cómo leer literatura apocalíptica en la Biblia. Una de las primeras cosas que nosotros debemos comprender es que en la Biblia existen diferentes géneros literarios. Y es así, en la Biblia nosotros podemos encontrar historia, podemos encontrar poesía, podemos encontrar leyenda, podemos encontrar también el género de los evangelios y también la apocalíptica. Esto significa que nosotros no podemos leer la Biblia literalmente y por lo tanto extraer una interpretación forzada del texto. Bien, la literatura apocalíptica es un género desafiante. En la Biblia encontramos este género específicamente en el libro de Apocalipsis y en la segunda mitad del libro de Daniel. También nosotros podemos encontrar mucha literatura apocalíptica fuera de la Biblia. Estaríamos hablando entonces de textos considerados como apócrifos o oscuros, como también se le denomina. La apocalíptica fue un género literario muy popular durante el periodo del Segundo Templo. Esto dentro de los años 530 antes de Cristo al 70 después de Cristo. Por lo que nosotros tenemos muchos ejemplos del propósito, la forma y el estilo de la literatura apocalíptica para informar nuestra comprensión sobre cómo funcionan las escrituras. Nosotros vamos a ver que cada género literario tiene un propósito específico. Y sobre todo cuando nosotros estamos hablando del género apocalíptico, que tantas cuestiones ha levantado a lo largo de la historia. Siguiendo, como en la apocalíptica, es un estilo de escritura tan diferente al de los evangelios, las epístolas o los escritos históricos y teológicos que encontramos en otras partes de la Biblia. Es importante que abordemos la literatura apocalíptica con una perspectiva diferente. Como les he comentado, no podemos coger el texto bíblico y tratar de leerlo de manera literal, ¿no? De ahí que tantas falsas doctrinas, tantos malos entendidos, falsas enseñanzas respecto a la Biblia, hasta el día de hoy persisten. A continuación, nosotros vamos a ver aquí algunos consejos sobre cómo nosotros podemos leer textos apocalípticos tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis. Estos puntos que vamos a tratar serían, en primer lugar, que debemos prestar atención al simbolismo que encontramos en este género de la apocalíptica, tener también en cuenta la audiencia original. Hay que pensar que los textos de la Biblia originalmente no fueron escritos pensando en nosotros, ¿no? En esta época moderna. Un tercer punto también que nosotros debemos pensar en el propósito del escrito y finalmente la importancia de procurar un guía de estudio. Bien, vamos a comenzar con este primer punto sobre prestar atención al simbolismo. La literatura apocalíptica es altamente simbólica, como de pronto ustedes ya se han dado cuenta al leer estos textos. Y parte de la razón de este simbolismo es evocar emoción sobre el mensaje codificado. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos leído estos textos de género apocalíptico? Muchas personas inclusive sienten hasta cierto temor con el solo hecho de escuchar la palabra apocalipsis, porque el hecho de pensar en el apocalipsis ya nos viene a la memoria
figuras como dragones, el anticristo, la bestia, números como el 666, y lo cual provoca aparentemente cierto terror en las personas. Y también estos simbolismos erróneamente interpretados han llevado a falsas enseñanzas. Más de uno debe haber visto esta película y esta serie de libros dejados atrás, que fantasean un poco sobre el final de los tiempos, basándose en textos apocalípticos que finalmente nada tiene que ver con lo que en realidad quería decir el texto. Cuando leemos literatura apocalíptica, entendemos que se trata de un lenguaje simbólico. ¿Simbólico en qué sentido? Nosotros obviamente encontraremos personajes fantásticos, vamos a encontrar numerología, vamos a encontrar colores específicos que se mencionan, todo esto en un lenguaje codificado, ¿no? Y todo esto tiene un porqué que nosotros vamos a estar explicando aquí de una manera breve en esta clase. Cuando leemos literatura apocalíptica debemos prestar especial atención al simbolismo y las emociones que se pretende evocar particularmente al público original. Por un momento vamos a dejar de pensar en nosotros cuando nos acercamos a los textos apocalípticos para tratar de aproximarnos a la época original para la cual fueron escritos estos textos. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la audiencia original. La literatura apocalíptica a menudo, frecuentemente, está codificada para una audiencia original, es decir, que hay destinatarios específicos, históricamente específicos. Estos habrían leído esos símbolos y entendido a qué se referían. Volviendo a ciertas malas interpretaciones que persisten hasta la actualidad. Por ejemplo, cuando se mencionan personajes como el anticristo, la bestia, alrededor de las épocas se ha acostumbrado señalar a personajes como dictadores, ¿no? Ya personajes como Hitler, por ejemplo, algún presidente en Estados Unidos, en Europa o en Oriente Medio, fueron identificados como estos personajes de Anticristo y la bestia que se mencionan en el Apocalipsis en particular. Pero nada que ver. Siento decepcionar a esas personas que han interpretado de esta manera el Apocalipsis. En realidad, si nosotros analizamos de una manera muy cuidadosa estos símbolos, estos códigos, estos personajes fantásticos, esta numerología, colores, vemos que otros serían los significados. Por ejemplo, la marca de la bestia podría ser el símbolo más conocido que a menudo se malinterpreta en la actualidad. Estaríamos hablando del temido número 666, ¿no? Que tanto temor y aversión causa en algunas personas. Bueno, déjenme decirles que comparando con otros escritos antiguos también respecto al Apocalipsis, inclusive se ha llegado a, a constatar de que de pronto no se trataría apenas del 666, sino de otro código también como el 616, el 616, y estos números estarían identificando a emperadores romanos de la época en que fueron escritos. Estamos hablando del primer siglo, posiblemente identificando a emperadores como Nerón, Domiciano y así. Estos comentarios que yo estoy haciendo de una manera muy breve, más adelante en otros estudios más profundos sobre el Apocalipsis, nosotros podríamos estar identificando a estos personajes y el porqué de identificarlos con estos códigos. Entonces, cuando ustedes piensen o escuchen el número del 666, pues tratemos de no ser tan ligeros para señalar
con estos números a algún personaje de la actualidad. Claro que nosotros podríamos hacer una relectura, pero esa es otra cosa. Lo que nosotros primero debemos intentar cuando nos aproximamos al texto bíblico es tratar de entender, además de quién fue o quiénes fueron los autores originales, también quiénes fueron los destinatarios de la época, ¿no? Tratar de entender también el contexto histórico de la época. Estamos tan alejados de ese contexto original para el cual fue escrito el género apocalíptico, tanto en términos de tiempo como de cultura, que mucho de ese simbolismo se perdió para nosotros. Hoy en día en ciencias bíblicas, en teología, podemos aproximarnos en la interpretación de esos símbolos encontrados en la literatura apocalíptica. Pero mucho de ese simbolismo que originalmente tenía un significado, que tenía una explicación, todavía es motivo de estudio, de debate, así que tampoco podemos estar 100% definidos en nuestra explicación de qué significaban esos textos de literatura apocalíptica. No podemos también simplemente trasplantar la literatura apocalíptica a nuestro propio entorno cultural e histórico. En las iglesias se acostumbra estudiar la materia, la disciplina de la escatología. Es decir, estaríamos hablando sobre los estudios de los últimos tiempos. Eh, para lo cual, en este caso, el texto del Apocalipsis es fundamental, ¿no? Pero lamentablemente interpretado desde una manera muy doctrinal, de una manera devocional, sin muchas veces considerar el contexto original, ¿no? Pensando más para la actualidad que pensar en la época, ¿no? De esos personajes para quienes fue destinado el texto. Cuando leemos la literatura apocalíptica, nosotros debemos tener en cuenta lo que estaba sucediendo en el momento en que fue escrito, ¿no? En el contexto original, no en nuestra época. ¿Será que en el caso del Apocalipsis, los destinatarios originales, los cristianos que estaban siendo perseguidos, utilizaron el Apocalipsis para mantener viva su fe y su esperanza en Cristo? De pronto de eso se trataría el mensaje original y no las fantasías para las cuales hoy en día mucha gente utiliza el texto del Apocalipsis. Bien. También, como la literatura apocalíptica está muy ligada a la profecía bíblica, es fácil leerla como si el autor original estuviera hablando sobre nuestro futuro e insertar nuestras propias ideas en el texto, algo que nosotros debemos tratar de evitar, ¿no? Es una tentación leer Apocalipsis y interpretar de una manera literal, devocional, de una manera figurada, para dar una explicación a los acontecimientos de nuestros tiempos, ¿no? Es un error que nosotros deberíamos tratar de evitar, aunque parezca difícil, ¿no? En algunos casos, como se da en el ámbito eclesial. Eh, Sé de mucha gente que vive asustada, ¿no? Por lo que aparentemente significarían estos símbolos que se encuentran en el Apocalipsis respecto al final de los tiempos. Pero nada que ver. Al leer la literatura apocalíptica es importante que investiguemos un poco sobre el entorno en el que se escribió y las personas a las que se dirigió. De lo contrario, corremos el riesgo de perder por completo el significado previsto. En el caso del Apocalipsis, como hemos estado comentando, los destinatarios originales serían cristianos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano en el primer siglo. Cristianos que por causa de su fe
tenían que estar huyendo constantemente y a quienes en algún momento les llegó el texto del Apocalipsis para fortalecer su fe, para mantener la esperanza viva en Cristo Jesús y también para identificar a sus enemigos, sus opresores, sus perseguidores, quienes serían castigados posteriormente. Em, Acá en el punto 3 piensa en el propósito del escrito cuando nos aproximamos por primera vez a una pieza de escritura apocalíptica. Debemos concentrarnos en las emociones que evocan sus imágenes, pero para el auditorio original. Imagínese usted un cristiano del primer siglo. Imagínese usted siendo perseguido por el Imperio Romano. ¿Sí? Y lo valioso que para usted sería el texto del Apocalipsis, no solamente leerlo, sino escucharlo en contextos de persecución, ¿no? Imagínese a pequeños grupos de cristianos, pequeñas iglesias, reunidos en catacumbas, en los bosques, con ese terror de la persecución a sus espaldas, y de pronto escuchar el mensaje esperanzador del Apocalipsis a través de un lenguaje codificado. Por otro lado, en el libro de Daniel, capítulo 7, por ejemplo, el profeta Daniel ve un gran mar y del mar emergen cuatro criaturas aterradoras. Hay que entender que la literatura apocalíptica pertenece a una interesante tradición escritural judía. Lo que nosotros leemos en el Apocalipsis, así también como en textos apócrifos fuera de la Biblia, hacen parte de una tradición histórica en la literatura judía. Esto viene desde la época del Antiguo Testamento con personajes como Daniel, inclusive Ezequiel, donde se utilizaban estas figuras, estos simbolismos, esta numerología, justamente con estos propósitos que estamos comentando. Identificar a los, a los opresores, eh, mantener la esperanza viva respecto a Dios, que hará algo nuevo y que les castigará a estos que vienen persiguiéndolos. Respecto a Daniel, eh, antes de que tratemos de averiguar qué podrían representar las criaturas que se mencionan en ese texto, tratemos de ponernos en el lugar de Daniel para imaginar el horror de lo que ha visto, y porque eso es una gran parte de lo que la literatura estaba tratando de lograr. Es decir, el horror que habría visto el profeta y cómo él lo interpreta de una manera figurada para entregarlo finalmente en un texto escrito. Dentro de este punto, otro propósito de la literatura apocalíptica era animar a las personas que estaban oprimidas, como ya hemos dicho. Esta literatura fue escrita para una audiencia que sufría, como una forma de darles la esperanza de que sus enemigos serían conquistados en algún momento y que tanto la victoria como días mejores les esperaban. Eh, entonces, leyendo de esta manera el texto, el mensaje hasta sería más rico para los tiempos actuales. Eh, de manera que nosotros nos identificamos con los primeros creyentes, cristianos de aquellas épocas y cómo en su sufrimiento y en su esperanza llegamos a ser iguales, ¿no? Pero claro, esto sería una relectura, ¿no? Esto sería una interpretación que procura una aplicación para los tiempos actuales, ya que en el ámbito académico, cuando se lee textos como el Apocalipsis, también en el Antiguo Testamento textos como Daniel,
Lo que se procura es más entender el contexto histórico, ¿no? Ya las relecturas pertenecen a la cuestión devocional, ¿no? Como el texto que leemos, que tiene un contexto original, nos sirve para nosotros en el día de hoy, lo cual también es válido, ¿no? Nosotros podemos entender el texto bíblico de una manera exegéticamente correcta y procurar una interpretación que no sea útil en la actualidad. Eh, en lugar de adentrarnos solos, bueno, aquí ya estamos en el cuarto punto, en lugar de adentrarnos solos eh, en la aventura de estudiar, tratar de interpretar un texto como el Apocalipsis, eh, nosotros podemos procurar también guías de estudio. Pero aquí una observación que podría ser útil. Los comentarios son importantes para el estudio bíblico, eh, pero deberíamos procurar comentarios, libros especializados en el contexto histórico del texto del cual nosotros estamos estudiando, ¿no? En este caso el Apocalipsis o Daniel. Lamentablemente abundan más textos de tono devocional que finalmente a veces termina desviando la verdadera interpretación del texto real. Entonces, les sugiero buscar libros especializados. Muchos de estos libros no son necesariamente de autores cristianos evangélicos, también de autores católicos, inclusive de autores que no pertenecen al ámbito eclesial, pero que sus aportes son valiosos. Entonces, como cuarto punto, procura un guía. El simbolismo es una de las cosas principales que hace que la literatura apocalíptica sea tan única. También hace que la literatura apocalíptica sea notoriamente difícil de leer y comprender. Yo recuerdo cuando era niño o adolescente, uno de mis desafíos al leer la Biblia era entender el Apocalipsis. Y como muchas veces me iba a la cama pensando en lo que yo había leído, ¿no? Y haciéndome ideas respecto al futuro. Claro, era una lectura inocente y hasta cierto punto infantil, pero vean cuán provechoso podría ser contar con material especializado para entender un texto de la Biblia como el Apocalipsis, ¿no? Qué tan provechoso podría ser, ya que textos como el Apocalipsis son difíciles de leer y comprender. En lugar de adentrarnos solos en el estudio de la literatura apocalíptica, podemos pararnos sobre las espaldas de los estudiosos de la Biblia eh, y aprovechar siglos de análisis realizados por algunos de los mejores teólogos y biblistas. Hay suficiente material para que nosotros podamos aproximarnos a una interpretación correcta del Apocalipsis. Y bueno, muchos teólogos, biblistas, en las últimas décadas han escrito libros que están accesibles en librerías especializadas, ¿no? También en algunas librerías cristianas y hoy en día también en tiendas virtuales, ¿no? Entonces no hay excusa, digamos, para que podamos hacer un estudio sensato de la literatura apocalíptica que encontramos en la Biblia. Entonces, amigos, espero que este pequeño estudio les sea de utilidad, ya que interesa mucho estudiar el Apocalipsis. Si les parece que fue útil esta clase, le pueden dar un me gusta a este vídeo, suscribirse también al canal y si es posible compartir también esta clase con otras personas que lo precisen. También pueden dejar sus sugerencias, sus comentarios aquí en el chat, lo cual nos ayuda también a mejorar en cada clase.
Entonces, amigos, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.